Homenaje a Bernardo. Hay 3 faenas arduas en la vida: ser hijo, ser padre, y perdonar. A veces dudo un mundo en repetir esta historia, aunque amerita nunca olvidarla. Nunca olvidarla, y cuando digo nunca es nunca, ni siquiera un instante. Esta historia, que a pesar de ser huérfana de desenlaces, es una guía silvestre de quienes la revivimos. Hoy se cumplen 10 años de la consumación de mi relato, pero todavía siento el calor de sus manos en mis manos, su mirada derramando un discurso de ternura y el dilema de sus recuerdos. Como muchos de ustedes saben, Bernardo fue mi padre. Y cualquiera diría que eso me sentencia a hablar de él en una forma sesgada y empapada de subjetividad. Yo no vengo a debatir eso. Yo solo quisiera relatar el acontecimiento más enigmático que jamás he vivido. Lo contaré como mejor me permita la memoria y resistiendo cualquier juicio a sus huellas por mi vida. Quizás algunos de ustedes recuerdan a Bernardo Santana Marín como un hombre impetuoso y ensimismado. Yo me acataré a los hechos y ustedes, si quieren, denunciarán quién fue Bernardo. Comenzaré mi relato describiendo mis vivencias con él, los últimos 2 años antes de su partida. Para aquellos que no puedan dar crédito a mi relato, aquí están mi hermana y mi madre, que con gusto darán fe de mis palabras. Comencemos pues. Tenía yo 16 años cuando aquel divino verano se aproximaba vertiginosamente. Regresaba de la escuela para encontrarme con aquella escena tan habitual. Antes de abrir la puerta del frente de mi casa, pude escuchar su ronca voz y sus roncas palabras. Solo mi perro Merlín me recibió al entrar a la casa. Su coleteo de labrador rubio y sus reverencias a mi llegada me revelaban que no me había equivocado de casa, por no decir de hogar. Mi madre solo me dijo que yo había llegado muy temprano o que el día se había ido muy rápido. Tina, mi hermana 2 años mayor que yo, caminaba de la cocina a su cuarto con un emparedado y una soda cuando me vio llegar. Ella me prestó su opinión de aquella tarde con una mirada fruncida y ademanes negativos de cabeza. Sobraron las palabras. Era el show de Bernardo y yo apenas llegaba para interpretar mi parte. Para mi suerte o desgracia, mis líneas no eran mayores que las de mi madre, que escuchaba callada sus odiosos enojos. ¡Qué mierda! Aquí nada sirve. ¿Te dije o no te dije que eran unos pendejos los tipos de la compañía de Satélite TV? Si no fuera por el récord médico diría que los tiraron al trasto cuando nacieron y criaron la placenta. Son unos comescretas. El tema de Bernardo aquel día azotaba sobre la antena satélite recién instalada. Según mi padre, el equipo fue incapaz de reproducir en diáfana imagen 5 canales. Aunque sus exabruptos no requerían de la menor provocación, la dichosa antena sonaba como la cruzada perfecta. Lo peor de todo el asunto era su animosa aversión, capaz de atropellar la sensibilidad de un rinoceronte. Aquello continuaba sin dar signos de recato. Para lo que cobran, y para lo poco que hacen, deberían fusionarles los cerebros para ver si de la mutación sale uno que sirva para instalar un satélite como manda el jodido manual. Y tú, mujer, la próxima vez que venga un mamau de esos, no le des tanta charla ni les ofrezcas café, y dedícate a verificar que la instalación tan siquiera sirva. Yo no lo puedo hacer todo aquí. Terminando esas palabras, Bernardo pasó por la antesala y se percató de mi presencia, que no le pareció agradable tampoco. Hola Bernardo, le dije antes de continuar por las escaleras a mi habitación. Hola, ¿de qué carajo? Deja de tocar ese apestoso perro y vete a tu cuarto a estudiar, a ver si te haces un hombre de billetes algún día, y no te tienes que casar con la mujer más lenta del planeta como me pasó a mí. Cuando te metas en tu cueva, me haces el favor de mantener tu mierda de música bajo control, que ya estoy bastante encabronado. A tu hermana, también le di su dosis de Electroshocks, para que se ponga una camisa un poco menos puta. A mí no me importa, que ella tenga 18, se endereza, o le pinto 20 dedos en la cara. Yo no sé por qué mi madre le aguantaba tanta insolencia a Bernardo. El dinero, aunque era sustancial, no llegaba al banco como debió haber sido. Durante esos últimos años yo no vi un grano de cariño, una noche romántica o una conversación de amor por mi casa. Quizás ella se casó demasiado joven, o esperó mucho para salvar un trazo de autoestima. Tina, por su parte, le robaba los cigarrillos a Bernardo y de vez en cuando una botella de esto o aquello. Mi hermana nunca dijo nada, pero yo sabía de otras fuentes que se fugaría con su novio tan pronto terminara la escuela ese año. A mí, me quedarían 2 años más de esa novela de latigazos verbales, hasta que me pudiera alistar en las filas del ejército.
Por lo menos, allí pagan. Amargamente, todavía recuerdo, cuando Bernardo sostuvo una discusión de dinero con mi madre. El muy sádico, no lo pensó dos veces, para arrojar toda la comida de la despensa y el refrigerador en la basura y verter veneno de insectos dentro del recipiente. Vociferaba que pasaríamos hambre, por todo un día, para que supiéramos que sin su dinero, sufriríamos irremediablemente. Su morbidez llegó al extremo de comprar un canasto de pollo frito y devorar un par de piezas, sentado frente al televisor, mientras nosotros lo observábamos. Al terminar su tortura, arrojó las otras piezas al trasto de la basura en la cocina. De allí, mi madre las sustrajo y las repartió entre nosotros, como si nada hubiese pasado. Para Bernardo, tanta barbaridad, tantos resentimientos, eran las enseñanzas de una niñez muy dura, un padre abusivamente dominante, y la universidad de la calle, como él decía. Profesionalmente, Bernardo era el vendedor estrella de una línea de calmantes narcóticos de gran demanda. Sus innumerables fines de semana, en su lancha de pesca, acompañado de médicos, clientes y potenciales, le servían de gancho a sus fructíferos negocios. Su lancha era su todo. No lo pensaba dos veces, para vender su alma por pasar otra tarde de juerga con sus amigos médicos y sus queridas amiguitas, en su lancha de 30 pies de eslora bien llamada, Vive tu vida, no la mía. Era habitual que Bernardo nos estrujara las demandas de su lancha sobre nuestras propias necesidades. Para colmo, mi madre le tenía que preparar la lancha durante la semana, para que él la abordara el sábado en la mañana. Sin recatos le decía: Espero que me le hayas llenado el tanque bien, que la última vez lo dejaste a mitad. Esa lancha es la que trae las habichuelas a la casa. De no ser por ella, tú no tendrías ni lo que llevas puesto, y estos cabezones estarían descalzos. A mí no me importa, si falta leche o pan aquí, el tanque y la nevera de la lancha deben estar llenos cada sábado. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta sin cerrojo y arrojé mi mochila al suelo. Mi cuarto siempre fue un refugio de los vaivenes de mi juventud. Me embelesaba su ventana, porque me permitía husmear las otras casas del vecindario desde el segundo piso. Mi escritorio estaba ubicado, mirando de frente al marco de aquel universo, de transparente cristal. Encendí la música a medio volumen y abrí la ventana, para que entrara un poco más de aire. Procedí con la rutina de llegada, y busqué una muda de ropa interior fresca. Ya me había quitado los pantalones, para proceder a tomar un baño, cuando de repente, la puerta del cuarto se abrió sin aviso. Era Bernardo, que impetuosamente continuaba, balbuceando sobre la antena del televisor. Si uno quiere que algo se arregle, debe hacerlo uno mismo. Nadie sirve para nada, si no le pones un buen billete en el bolsillo. Total, que cualquiera diría que es tan difícil orientar una pendeja antena hacia el sur. Tiene que venir un marinero de experiencia como yo, para darle clases de dónde carajo queda el jodido sur. Bernardo apagó el radio y comenzó a mirar hacia la ventana, mientras se hablaba a sí mismo. Por casi un minuto, ni se percató que yo estaba en la habitación. Permanecí parado allí, en calzoncillos, escuchando su letanía. De repente, él sintió mi presencia y dirigió sus cañones hacia mí. ¿Y qué carajo haces tú ahí, medio desnudo, mirándome? Te dejas de mariconerías, y te pones un pantalón, que yo voy a estar entrando y saliendo de aquí por un rato. Voy a arreglar esa antena, y necesito salir por tu ventana para subirme al techo. Le enseñaré a todo el mundo, y especialmente a ti, Junior, que, si algo quieres, lo debes hacer tú mismo. Es más, por ser hoy tu día de suerte, te voy a dar una lección de la vida absolutamente gratis. Escucha bien mis palabras, que te servirán para entender el juego. La vida es una pendejada. Eso es así, porque la gente es una mierda, y no saben un carajo. Por lo tanto, gente, como tú y como yo, debemos olvidarnos de los demás, y comenzar a vivir por nosotros mismos. Después de todo, lo único que importa en el juego, no es ganar, sino hacer al contrario perder. Después aprenderás, por ahora, lo único que importa, es que esa antena churrienta, está más perdida que un cangrejo bizco. Sin más gratuitas enseñanzas, Bernardo sacó su paquete de cigarrillos y procedió a servirse uno. Lo encendió e inhaló profundamente antes de brindarme una sonrisa burlesca. No muy hábilmente se sentó en mi escritorio y apretó el cigarrillo entre sus labios para proceder a salir por la ventana.
Su primer paso era de alrededor de 2 pies hacia la azotea de la casa que tenía una inclinación de algunos 30 grados. Desde la azotea habría algunos 25 pies de caída libre hacia el piso de concreto. Me quedé observando su testaruda misión hacia la célebre antena mientras me ponía de nuevo los pantalones. No tardó mucho en escalar al techo y desaparecer de mi vista. Todavía el humo merodeaba por mi escritorio cuando decidí sentarme a esperar que Bernardo terminara. Desde mi escritorio escuchaba sus pasos sobre el tejado además de las palabrotas que arrojaba indiscriminadamente por su boca. De repente hubo un extenso silencio de unos 30 segundos. El sosiego fue interrumpido por una secuencia inesperada. Voy a mover esta jodida antena, ar. Así sea lo último que haga, ar. Ar, muévete coño, te mueves o dejo de ser Bernardo Santana, vamos ahí. Vamos antena de la mierda, ar. Ay, coño, no. No. Coño. Desde mi asiento lo vi pasar en su catarata de maldiciones camino al suelo. Lo siguiente fue un sonido similar a cuando uno tira una bolsa de basura al pavimento. Entonces el silencio volvió a reinar. Permanecí sentado con la boca entreabierta por algunos segundos. No podía dar crédito a mis sentidos. Lentamente me levanté para asomarme por la ventana hasta divisarlo en el suelo. Su cuerpo estaba contorsionado mirando hacia arriba. Cerca de él estaba su cigarrillo que todavía humeaba. Sus ojos permanecían cerrados, su boca lucía abierta y en su mano derecha sujetaba todavía la antena satélite de 1,5 pies de diámetro. Cuando pude reaccionar, salí corriendo del cuarto, bajé las escaleras de 3 brincos y corrí a la cocina. Allí, mi madre conversaba con alguien por teléfono. Le relaté desesperadamente la suerte de Bernardo, pero ella no me prestó mucha atención. Solo me contestó que quién lo había mandado a estar con esos desesperos y continuó hablando por teléfono. Tuve que engancharle la llamada y repetir lo sucedido añadiendo que Bernardo estaba muerto en el suelo. Mi madre salió de la cocina, no sin antes apagar una hornilla que estaba usando para cocinar la cena. Según fue interiorizando la gravedad del asunto, apretó la marcha y salió hacia el patio dejando la puerta abierta. Detrás de ella salimos el perro y yo. Tina escuchó mi conmoción desde su cuarto y salió detrás de nosotros con toda calma. Cuando llegué a su lado, mi madre permanecía de pie tapándose la boca con la mano. Con una voz muy tímida, repetía su nombre como si tratara de despertarlo: Bernardo, Bernardo, Bernardito. Yo no le distinguí respiración u otras señales de vida. Mi hermana lo miró a la cara en un silencio de expresiones y retiró su vista hacia el otro lado. Al percatarse del humo que surgía desde el suelo, Tina recogió el cigarrillo de Bernardo, le sacó la tierrilla y procedió a fumarle un par de jaladas. Merlín fue el único que se atrevió a tocarlo. Primero lo olfateó por distintas partes del cuerpo y luego procedió a acercársele a la cabeza. Allí, sin encomendarse a nada, procedió a ejecutar su magia canina introduciendo su babosa lengua dentro de la oreja izquierda de Bernardo. Después de varias profundas lamidas, el milagro de la saliva del perro aconteció. Bernardo emitió un gemido que nos disipó la incertidumbre de su muerte. Mi hermana no emitió emoción alguna, pero yo sentí cierto alivio. Luego se oyeron otras lamentaciones y algunos balbuceos. Movió primero la cabeza y reveló una copiosa mancha de sangre en el suelo. Mi madre por fin se arrodilló a su lado y comenzó a ayudar colocándole el trapo de la cocina en la herida. Verificamos que no tuviese extremidades rotas y comenzamos por sentarlo en el suelo. Después de varios minutos sentado, Bernardo seguía sumamente aturdido. Entre mi madre y yo, lo levantamos y con mucha dificultad lo ayudamos a caminar hasta dentro de la casa. En la sala, lo acostamos en el sofá principal frente al culpable televisor. Desde allí, Bernardo comenzaba a dar muestras de volver en sí, aunque no del todo. Mi madre se dirigió a la cocina. Ella comenzó a escarchar hielo del refrigerador para ponerle en la cabeza. Mi madre mencionó de llevarlo a emergencias médicas para que lo chequearan y le sacaran placas de rayos X. Entonces algo paradójico sucedió desde la ronca voz de Bernardo. Señora, no se moleste, que ya han hecho mucho por ayudarme. Quiero que sepan que les estoy muy agradecido por toda la atención que me han dado. Por favor, yo no debería ser más molestia para ustedes. Yo me tuve que reír de tal ironía, pero mi risa duró poco. Sorprendido quedé, al percatarme de que Bernardo miraba fijamente la parte baja del cuerpo de mi madre que husmeaba por hielo en el refrigerador. Al darse cuenta de que yo lo observaba me preguntó con inocente disimulo:
Se ve bien la doña, digo se ve saludable de piernas. ¿Quién es ella, tu mamá? Yo le ratifiqué con la cabeza y esperé por su reacción. No sería la primera vez que Bernardo nos enredara a todos en una de sus insensatas manipulaciones. El adolorido hombre continuó su aparente charada de manera muy pausada y convincente. Tu padre debe estar orgulloso de ella y de ti también, me imagino. Ustedes se han portado muy bien conmigo. Ahora solo quisiera sentirme mejor para volver a mi casa. Por cierto, qué lindo perro, me gustaría tener uno así algún día. Le sonreí y no le contesté nada. Pausadamente me levanté y fui a la cocina. Le proporcioné los detalles a mi madre y estos no le parecieron nada graciosos. Ella me mencionó que Bernardo tenía un sentido muy morboso de burlarse de nosotros y que le siguiera la corriente hasta que se cansara del chiste. Me dio el hielo que llegó a escarchar y entre otras cosas me dijo: Si quiere tomarlo a chiste, ese es problema de él. Yo le ofrecí llevarlo al médico y él no quiere. Tú sabes cuán testarudo es ese hombre. Así que atiéndelo tú, que yo me voy a dar un baño para ver si se me quita el susto. No es que yo sea una interesada, pero tú sabes que Bernardo no tiene ni un seguro de vida y yo no trabajo desde hace mucho tiempo. Ve y ayúdalo, pero no dejes que se trepe al techo de nuevo. Después de bañarme, voy a llamar a la compañía de Satélite Televisión para que vuelvan a reparar el desastre que este hombre ha dejado. Sin más ni menos, mi madre se marchó a la segunda planta con destino a un tibio baño y me dejó con el asunto a mí. Yo no quería abandonar al viejo a su propia merced porque era capaz de encaramarse al tejado de nuevo. Sin mucha fanfarria le dije: Mira, Bernardo, mami va a arreglar lo del satélite después de darse un baño y tú necesitas atención a ese golpe. Esa fue una reventada bien fea y estás vivo de milagro. Nos diste tremendo susto, ¿por qué no mejor te lavas eso y te llevamos más tarde al médico para que te den un chequeo? Bueno, tú decides, es tu cabeza, no la mía. Al escuchar mis palabras, Bernardo se sentó en el sofá y me miró confundido. Con cierta vergüenza en su respuesta me volvió a decir: Mire, joven, dígale a su mamá lo mucho que le agradezco el favor. Pero por ahora, lo único que quiero es regresar a mi casa y tomar un descanso por un par de horas. Después decidiré qué hacer. No quiero ser más molestia aquí, aunque tengo otro problema. No me acuerdo dónde vivo y me siento como si estuviese soñando. No recuerdo algunas cosas y me duele mucho la cabeza. Dígame cómo llegar a mi casa y yo me ocupo del resto. Para hacerles el cuento corto, Bernardo alegaba que se había enterado en ese momento de que él vivía con su familia en aquella casa. Eran nuevos para él también los hechos de que yo era su hijo, cuya hija mayor estaba en su cuarto y que el mejor lugar para tener un buen descanso era su cama en el segundo piso. Yo seguía en la duda. Pensé que aquello era otra de sus parodias de mal gusto. El accidentado hombre no tenía muchas ganas de argumentar, así que se dio a mis explicaciones con la boca entreabierta. Solo me preguntó un par de cosas. Si tú dices que soy tu padre, ¿por qué me llamas Bernardo? Le contesté: porque tú dices que esa es la forma que se te debe respetar. Bernardo ripostó: eso no está bien, a tu padre lo debes llamar papá o algo así. La segunda pregunta fue: ¿estás seguro de que la señora que subió a darse un baño es mi esposa? Al yo contestarle que sí, Bernardo se incorporó en sus pies y comenzó a caminar pausadamente. Con mi ayuda, subió los primeros escalones, pero pidió que lo dejara subir por sí mismo. Luego, entró a su cuarto y yo me fui a la cocina a buscar no sé qué. Pasaron unos minutos, cuando mi madre apareció a mi lado con una cara aterrorizada, chorreando gotones de agua tibia y vestida únicamente con su bata de baño. Le pregunté qué le ocurría y ella me narró temblorosamente. Bernardo entró al baño cuando yo me estaba sacando el champú del pelo y yo no me percaté. Cuando abrí los ojos, él había corrido la cortina del baño y me estaba mirando de arriba abajo y sin decir nada. Tenía una cara muy rara. Estuvo allí parado como un minuto. Entonces se me acercó poco a poco hasta casi rozarme con el cuerpo y me dio un beso en la boca muy suavemente. No me acuerdo cuándo fue la última vez que Bernardo me había besado así. Yo estaba petrificada. Cuando terminó de besarme, me miró a los ojos y me dijo que yo era la mujer más hermosa que él jamás había visto. Luego salió lentamente del baño, se tiró en la cama y quedó dormido al instante. Estoy asustada, no sé qué le pasa a Bernardo. Parece que la caída lo ha dejado más loco de lo que estaba. Bernardo durmió toda aquella tarde y toda la noche. Mi madre,
Tina y yo nos sentamos en la sala a conversar lo ocurrido. A falta de señal de televisión, elaboramos complicados escenarios, donde Bernardo nos corría su teatro por maquiavélicas razones. Tina no daba crédito de nada relacionado con él. Mi madre seguía tan asustada, que se fue a dormir con Tina aquella noche. Yo le sugería a ambas que esperáramos al otro día para observar cuando él se levantara a trabajar, para ver su actuación. Si algo transmutaba a Bernardo en un ser compulsivo, era su posesiva manera de dirigirse a trabajar. Al siguiente día, me levanté un poco tarde para ir a la escuela. Algo estaba ausente de aquella mañana. No escuché las quejas, ni los improperios que cada día me despertaban a la usanza de mi casa. Pregunté si Bernardo se había ido a trabajar y mi madre me indicó que él seguía durmiendo. Me senté a desayunar con mi madre y Tina antes de partir para la escuela. Estábamos terminando con el café, cuando escuchamos a Bernardo entrar al baño del pasillo. Era algo muy raro que no usara el baño de su cuarto como de costumbre. De allí, salió un tanto desorientado, y comenzó a bajar las escaleras muy lentamente. Todos guardábamos silencio, pero no le quitábamos los ojos de encima. Bernardo pausó de caminar y se sentó en el penúltimo escalón de la planta baja. Vestía la misma ropa del día anterior, y todavía le manchaba la cara un poco de sangre seca. Nos miró con cierta lejanía hasta que fue interrumpido por Merlín, que lo saludaba de rabo batiente. Mi perro nunca había simpatizado con mi padre y mucho menos se interponía en su camino por las mañanas. Bernardo lo miró levemente sonriente, le puso su mano sobre su frente y a los pocos segundos lo abrazaba por el pescuezo. Nosotros permanecíamos mudos. Nadie se atrevió a interrumpir la escena. Mi madre nos indicó que ya era hora de irnos a la escuela. Todo apuntaba a que mi padre se tomaría el día por enfermedad o algo así. A esa hora, Bernardo estaría en su oficina muy acicalado y despachando un desayuno cortesía de la compañía. Marché junto a mi hermana a eso de las 8:05. Nadie se despidió de nadie. Le comenté a Tina que guardaba ciertos recelos sobre la seguridad de nuestra madre al quedarse allí sola con Bernardo. Ella no hizo declaraciones al respecto. Los dos sentíamos que ciertas vibraciones en el ambiente no enganchaban con la realidad común de nuestra casa. Aún así, nos fuimos introvertidos a la escuela. Al terminar el día escolar, regresé a mi casa con la misma curiosidad que me había marchado aquella mañana. El primero en recibirme fue Merlín como de costumbre. La casa parecía demasiado apacible para ser la nuestra. De la cocina escuché murmuraciones y me dirigí a ver qué sucedía. Mi sorpresa fue grande cuando encontré en ella a Bernardo fregando los trastes junto a mi madre y riendo de forma muy jovial. Sin que yo dijese nada, Bernardo soltó los platos, se me acercó y me saludó extrañamente. Hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Tu mamá me dijo que tú y yo nos llamamos igual. Ella también me dijo que tu hermana es Tina y que el perro se llama Merlín. Estuve dando vueltas por la casa y mirando fotografías casi todo el día. Luego ayudé a tu madre en algunas tareas. Ella es una mujer maravillosa y muy cariñosa. Yo quedé enmudecido y no sabía si reírme o llorar. Mi madre exhibía una sonrisa reluciente mientras continuaba secando los platos. Hasta la voz de Bernardo ya no parecía tan ronca. La conversación continuó en un giro más inaudito aún. Tu madre me ha contado también que yo trabajo en la venta de medicinas, pero no entiendo bien qué es lo que yo hago. Ella dice que me pagan por visitar a los médicos y convencerlos de que usen una versión más potente de fluoxetin. Yo sé que eso es un calmante que se ha usado por décadas, pero también sé que tiene terribles efectos secundarios. Es más, también puedo decir que un 95% de los usuarios de esa droga pudiesen tener los mismos efectos con tan solo cambiar ciertos estilos de vida. Lo que no sé es por qué me pagan para recomendar semejante narcótico. Luego de eso tuvimos una larga conversación en la que pude corroborar la amnesia de mi padre. Estuvimos dialogando aquella tarde más extensa y profundamente que nunca. Bernardo me preguntaba de todo y sobre todo tenía algo que aportar. Hablamos de mí, de su salud, de la familia, de Tina, de mi madre, del perro y de la casa. Sin embargo, mi madre me sacó aparte por unos minutos y me pidió un gran favor. Ella me hizo prometer que por más que Bernardo preguntara, yo no le mencionaría su lancha de pesca y sus amigotes.
Mi madre me pidió ocultar, además, la existencia de media docena de botellas de escocés que ella misma recién había derramado en el fregadero. Por mi parte yo también le mentí a Bernardo cuando me preguntó si por casualidad él fumaba y si nosotros éramos felices junto a él. Su amnesia a todas luces era una bendición. Mi madre y yo estábamos determinados a no dejar pasar la oportunidad de comenzar de nuevo. Más tarde llegó la escéptica de mi hermana y le preguntó cómo le quedaba la diminuta camisa que llevaba puesta. A tal pregunta Bernardo contestó, preciosa. A ti todo te debe quedar muy bien. Tina sonrió y me dijo en voz baja, está loco, no lo vayan a dañar. Al término de esa noche, mi madre le echó el brazo por el hombro a Bernardo y le secreteó unas pícaras palabras. Bernardo sonrojado le devolvió otro secreto y ambos se fueron a la cama temprano. Al día siguiente Bernardo no fue a trabajar y por el resto de la semana tampoco. Como cuestión de hecho, nunca volvió a ese trabajo. Alegó que no le interesaba trabajar en el giro de la propagación de medicinas narcóticas. Por casi 2 meses se dedicó a buscar trabajo en los lugares más inusitados. Primero nos preguntó a mi madre y a mí para ver si sabíamos dónde podían emplear a un cuarentón con amnesia severa. Luego visitó a cada vecino de la cuadra para hacerles favores y tareas hogareñas a cambio de unos pocos pesos. No fue hasta que uno de los vecinos le reconoció y lo recomendó para trabajar en una tienda de vitaminas y remedios naturales. Con su nuevo trabajo, Bernardo comenzó a conocer sobre las ciencias de la homeopatía, osteopatía, medicina tradicional china, ayurveda, nutrición naturista y otros remedios de la medicina verde. Mi madre le convenció sin mucha dificultad sobre ciertos ajustes económicos necesarios. Entre estos cambios, Bernardo canjeó su auto por un modelo más modesto. Luego establecieron una distribución de suplementos vitamínicos que mi madre administraba desde el hogar. Sin mucha dificultad, Bernardo y mi madre se destacaron en la nueva línea de negocios y el dinero empezó a fluir nuevamente en mi casa. Poco después, Bernardo comenzó un régimen de lectura sobre distintos temas progresistas y hasta rebajó algunas 20 libras de peso. No quisiera dejar de mencionar que 2 fines de semana al mes donaba tiempo voluntario en la Sociedad Protectora de Animales y en los comedores de ancianos indigentes de la ciudad. Los otros restantes fines de semana los dedicaba felizmente a compartir con la familia y en las tareas del hogar. A los 3 meses del milagro de la antena y el perro, mi madre le confesó la existencia de su lancha. Con la mayor naturalidad Bernardo se regocijó de la noticia y la fue a ver a la marina. Al regresar a casa, le notificó a mi madre que la había puesto a la venta con el propósito de crear un fondo para los estudios de Tina. Al escuchar esas palabras de su boca, a mi madre le brotaron lágrimas. Un día llegué de la escuela y Bernardo había regresado de su trabajo en la tienda. Estaba sentado en el comedor con varios de sus libros y una libreta de apuntes tamaño legal. Le pregunté qué hacía y él dijo que estaba escribiendo. Él nunca había mostrado inclinaciones hacia tal asunto, así que sentí cierta curiosidad. Le pedí que me dejara leer alguno de sus escritos y me mostró varias páginas de un texto en particular. Tan pronto deslicé mis ojos sobre el material y comencé a compaginar su profundidad, sentí algo en mi propia naturaleza. No puedo describir la experiencia con palabras, pero cada vez que releo este fragmento regreso a aquel mismo instante. Galletas de la fortuna. La sabiduría es una combinación de legados naturales, experiencias existenciales, objetos mentales y vibraciones emocionales, en armonía y afinidad con la inteligencia cósmica, que nos configura en seres humanos. Esta esencia metafísica de la sabiduría es esquiva a la síntesis y rara vez se deja amarrar en palabras. Observamos un árbol y vemos una enciclopedia de historia natural, oímos la risa de un niño y escuchamos a la humanidad en su lucha evolutiva, nos acaricia la brisa y abrazamos la vida. Percibimos la sabiduría como un inmenso tomo de pericias intelectuales que extraemos desde los textos más rebuscados para acumularlos en pergaminos que colgamos en las paredes de nuestros despachos. Nada más lejos de la realidad. La sabiduría es una experiencia efímera, como la llama de una vela, que juguetea cerca de una ventana abierta. Es una estrella fugaz que cruza nuestra clarividencia, para robarnos una sonrisa de fascinación e inocencia. Es nuestra propia mente, evocando, degustando, besando, e inmolando la autenticidad y las consecuencias de cada uno de nuestros respiros. ¿Quién le puede asentar palabras a eso?
Yo creo que 1000 descripciones son nada, al lado de una pequeña muestra de su sabor a luz. Por eso, admiro a las legendarias galletitas de la fortuna que agasajan los banquetes de sabores en los restaurantes de comida china. Como diría Lao Tse, sabiduría, envuelta en palabras, no es sabiduría, pero no dejes de vivirte la galletita y su oportuna fortuna universal. Lo sabio del dictamen de cada papelillo es el alcance de su recado, es la natural sencillez de sus palabras, y es su dulce sabor al paladar espiritual. Su fortuita coincidencia de augurios, y su etiqueta de advenir a nosotros, en nuestro momento más satisfecho, las consagran, como un magistral oráculo azucarado. Por eso estoy convencido, que la sabiduría escrita, debe ser breve, sencilla, universal, y profunda. 1. Procure que, al levantarse cada mañana, se encuentre con una foto de usted mismo sonriendo felizmente. 2. Trate de que cada día tenga su propia hermosura. El ser humano es el único animal que acostumbra a morirse más, los lunes en la mañana. 3. Cuando pase por un cementerio, y sienta que alguien le dice un número, juéguelo. 4. Saque tiempo para su cuerpo, y su cuerpo sacará tiempo para usted. 5. Trate bien a sus niños, que ellos decidirán la suerte de usted. 6. Entre cantando a su oficina cada día, y procure salir cantando también. 7. La vida es para el que se atreve a vivirla, y el amor también. 8. Preferible es ser poeta, enamorado y soñador, que querer serlo. 9. Procure hacer lo que su espíritu le ordene, cuando todavía el espíritu esté manifestado en su cuerpo. 10. Una vida demasiado ocupada, es una vida muy pequeña. 11. Dígame su nombre, sexo o edad, y le contestaré que está irremediablemente equivocado. Mire un amanecer, y se conocerá usted mismo. 12. Apague la televisión, cada vez que un libro lo llame. 13. La prisa constante, es un desbalance existencial, que trata inútilmente, de huir del aquí o del ahora. 14. El ahora, es eterno, y siempre presente. 15. El aquí, es donde siempre has estado. 16. Después de Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Confucius, Pitágoras, Sócrates, Buda, Jesús, Mahoma, Bahá'u'lláh, Gandhi, Einstein y tantos otros, seguimos tirando piedras en Jerusalén. Dios quisiera saber. ¿Por qué? 17. El amor y la insensatez son frutos del mismo árbol, así como el hablar o el callar, son obra de los mismos labios. 18. Hay 3 faenas. Cuando sientas deseos de cantar, bailar o reír, hazlo, y no preguntes por qué. 21. Saluda y sonríe al que te mira desde el otro lado del espejo. Él tiene las llaves de todas tus puertas, y el mapa de regreso. 22. Por lo menos una vez en la vida, camina hasta llegar a la otra orilla, enamórate sin reservas, ignora las consecuencias, y haz un milagro. 23. Pensar no es temer, así como temer no es pensar. 24. Silvestre como los autos en la vía, programado como la sangre en las venas, imperfecto como 2 soles en colisión, o sublime como un te quiero, el amor es una paradoja, pero ¿qué importa? 25. Si Buda, Jesús y Einstein coincidieron en pensar que el tiempo no existe, es que, por tanto, interpretaban la prisa como algo inútil. 26. Querer, amar, enamorarse, compadecer, comprender, sonreír y perdonar son opciones dulces y no engordan. 27. La abeja pica y perece, el salmón llega al río para la misma suerte, y el ego humano no sabe por qué viene, ni a dónde va. 28. Aquel que termina de crecer, ciertamente habrá muerto.
29. A aquel que se niega a jugar el juego del universo, pierde por reglas del terreno. 30. ¿Quién es quién en la vida? No importa. ¿Quién ama a quién en la vida? Tampoco importa tanto. Lo importante es ser y amar, liberado del quién. 31. Nadie tiene todas las respuestas todo el tiempo, así como nadie tiene póker de naipes en cada jugada. 32. La diferencia entre la paz mundial y la paz espiritual es el tamaño del ego a domar. 33. Compadece de quien constantemente habla de sí en primera persona, y desconfía de quien lo hace en tercera persona. 34. Las huellas grandes y profundas se siembran en un corazón a la vez. 35. Para manejar los problemas de hoy, hace falta saber de compasión. Para los problemas del mañana, procuremos saber multiplicar. 36. Si te vas de viaje, siempre lleva en tu equipaje una sonrisa, un par de abrazos extras, y palabras reconfortantes para obsequiar. 37. Si te tienes que divorciar, divórciate también de su sombra. 38. Si te vas a casar, divórciate de tus sombras primero. 39. Nunca discutas con el que alega portar la palabra de Dios. Evidentemente, no sabe lo que está diciendo. 40. Si la humanidad sigue destruyendo la vegetación, la humanidad será fertilizante para la vegetación. 41. La peor prisión es la soberbia, y la sentencia más amarga es la intolerancia. 42. Reírse de uno mismo es el mejor perdón que se puede recibir. 45. La libre empresa no es tan libre, la dictadura del proletario no es tan proletaria, la democracia representativa no representa al pueblo, y después piden que creamos en estadísticas. 46. El que escribe por encargo, miente por definición. 47. Si la afinidad es el séptimo sentido, por lo menos contamos con 14 herramientas sensoriales. 48. Es cómodo ser soldado en tiempos de paz, convaleciente en plena salud, filósofo desde las graderías, y profeta con los bolsillos llenos. 49. Poema nuestro, que estás en el verso, cuán complicado es tu universo, cúbrenos en tus misterios, desnuda poema los silencios, más en la tierra que en el cielo, no nos dejes jamás sin tu canción, e invítanos a amar, amén. 50. El que deja piadosa propina en este restaurante, le acompañará la buena fortuna de mis galletitas. Sinceramente, el cocinero. En silencio, le miré seriamente. Habían pasado casi 6 meses desde el accidente y todavía yo no podía digerir todas aquellas experiencias. Pero como decía Tina, mejor ni preguntes. Así que le felicité livianamente por el escrito y le devolví los papeles. Bernardo sonrió muy mansamente y me indicó que los papeles eran para mí, por ser yo la primera persona que había leído uno de sus escritos. Yo tomé las páginas nuevamente y le agradecí el favor con un apretón de manos. Sus manos irradiaban una genial tibieza y su mirada se podía sentir posándose sobre mí. Bernardo, mi padre, me dio un par de palmadas en la espalda y se sentó de nuevo a continuar escribiendo como si nada hubiese pasado. Un sábado me encontraba solo en la casa y me sucedió un evento similar. Entré al cuarto de mis padres a buscar unos ganchos de ropa y me percaté de que Bernardo coleccionaba varias páginas escritas cerca de su lugar en la cama. No pude resistir la tentación y me puse a hojearlos. Para mi extrañeza, Bernardo había redactado alrededor de 30 poemas y varias prosas en sus papeles manuscritos. Confieso que no pedí permiso para leerlos. Aún guardamos todos sus poemas y escritos. El primero que quiero compartir contiene un recado muy simple y se llama Aroma a Hogar. He caminado el mundo persiguiendo una estrella, pero en mi propia parcela me sobra lo que yo busco. Una mujer de ojos tiernos, 2 briosos chamacos, y un ajite de lado a lado del feliz rabo de mi perro. Al rayar el día, un buen café, y en la tarde un prieto guiso, no falta allí el pan ni el vino ni el cariño de mi mujer. ¿Quién lo hubiese pensado que después de tanta vuelta, mendigando una respuesta la suerte anida a mi lado?
Otro poema que me gusta mucho cada vez que lo visito se titula No recuerdo. Este escrito lo encontramos mucho después de su desenlace, entre papeles estrujados que Bernardo mismo había desechado. Mi madre lo guarda junto a todos los otros que mi padre le dedicó. El calendario me habla de años, pero yo supongo que fue ayer, en que mis tinieblas se borraron con tu ensueño de mujer. A veces el tiempo me quiere confundir, pero es que no recuerdo mi biografía antes de ti. ¿Será que olvidé el recordar, o me hechizaste para olvidar? Es que no recuerdo a qué sabe la maldad. No recuerdo la cara de la soledad. No recuerdo la primavera sin inocencia. Y tampoco recuerdo un despertar sin tu presencia. A veces deambulo por la calle, preguntando dónde estuve yo, tratando de rescatar detalles de mi existencia. Bernardo le preparó a mi madre muchos otros versos y cartas durante esos 2 años. De las varias docenas de poemas que Bernardo le obsequió, ella ha traído hoy 3 muy sencillos pero muy sentidos a su vez. El primero se llama Te consiento, el segundo es una canción llamada Quizás estoy loco. Esta canción fue cantada por mi padre muchas veces y siempre pensamos que era una vieja melodía. Un día le pregunté qué artista cantaba ese número, a lo que él me contestó que era de su autoría. A esto Bernardo continuó diciendo que es el milagro lo que importa y no el santo. Por último, compartiré otro pequeño verso llamado Pretextos. Espero que los aprecien, aunque sea una fracción de lo que nosotros los llegamos a valorar. Te consiento la inocencia y los domingos temprano, donde despiertan tus manos aplacando impaciencias. Te consiento tu encanto, oasis en mi laberinto, que sentencia como extinto lo temeroso en mi canto. Te consiento los milagros que no alcanzan mis versos, ni se alimentan del tiempo cuando les ruego amparo. Te consiento los amores que derramas en mi pecho, reclamando tu derecho a renacer en las flores. Y te consiento mi locura, y mi último pecado, resucitando a tu lado en consentida ternura. Quizás estoy loco, me impactó profundo por su honesta poética. Mira bien a mis ojos y dime la verdad, puedes escuchar las voces o quizás estoy loco. Mira dentro de ellos, y busca las palabras que no he podido decir, deja que hablen a los tuyos para que te expliquen mi sentir. Vivamos en nosotros reviviendo el futuro, podemos evitar el pasado o quizás estoy loco. Junto a ti no existe el tiempo ni las reglas de la lógica, me separo hasta de mi cuerpo y escucho palabras mágicas. Yo no sé si estoy loco o simplemente desubicado, estaré loco de tu recuerdo o quizás te sigo amando. Sé que no estoy solo, así te hayas marchado, siento tu piel a mi lado. Este es Pretextos. Más bello aún por llegar desde el alma del hombre que admiro. No hacen falta pretextos ni estimados de caricias, para vivir una vida sencilla abrazado a un amor sincero. Y el cielo no es la medida ni es definitiva la muerte, para regresar y quererte remontando por la vida. Porque solo necesito recordar el privilegio de tus manos, o el toque de tus labios para volver a respirar. Entre mi espalda y mi pecho todas tus huellas de mujer, me confiesan un querer sin requerir un solo pretexto. Después de estos versos, solo me queda decir, que Bernardo vivió y nos hizo vivir mucho más intensamente, desde el día de su santa caída. Son tantas sus aportaciones a mi familia y a los que tuvieron el privilegio de alternar con su renovada aura. No sé cuántas veces me han detenido en la calle, para preguntarme si yo soy el hijo del chamán de las vitaminas, como se le conoció en sus últimos días. Para terminar mi relato en este homenaje a Bernardo Santana, narraré también su insospechado desenlace. Casi 2 años después de la milagrosa metamorfosis, Bernardo trató de comprar un seguro de vida por insistencias de mi madre. En varios de los exámenes médicos requeridos por el seguro, se reflejaron condiciones particulares que preocuparon a los facultativos.
Después de varios análisis adicionales, se determinó que mi padre requería una operación cerebral urgente, para liberar un enorme coágulo alojado en su cabeza. Los doctores no pueden explicar cómo Bernardo nunca se quejaba de dolencias estando expuesto a semejante anomalía. Mi padre admitió que le dolía mucho y frecuente, pero que prefirió callar para no preocuparnos. También él aceptó que conocía de su condición desde hace algún tiempo, pero había optado por vivir más allá de ella. Bajo intensas presiones de los médicos y de nuestra familia, Bernardo aceptó ser intervenido por los cirujanos y su anomalía fue removida. Poco tiempo después de recobrar el sentido, Bernardo comenzó a dar muestras de un comportamiento contradictorio con las expectativas. No solo reaccionaba adversamente al tratamiento, sino que además presentaba un cuadro psicótico. Desde su cama posoperatoria, maldecía a los médicos y trataba profanamente a todos los asistentes del hospital. Su débil situación se fue agravando cuando empezó a contradecir y boicotear su propia recuperación. Por más que la ciencia médica trató, no hubo un significativo avance en su recuperación. Según uno de los galenos, Bernardo presentaba un cuadro mucho más preocupante y crítico de lo esperado. Nosotros estábamos atónitos con los eventos y no pudimos hacer mayor diferencia para ayudarlo. Por petición de mi madre, los médicos nos permitieron acompañarlo en sus últimos momentos de vida. Su prognosis era dramáticamente tétrica. Sus brazos y piernas permanecían amarrados con correas a la cama. Tubos plásticos lo invadían por la nariz, por las venas y no sé por dónde más. En su cabeza cargaba un enorme vendaje similar a un turbante. Su color era extremadamente pálido y manifestaba gestos mínimos. No puedo olvidar cómo sus palabras casi imperceptibles resabiaban insultos a diestra y siniestra, mientras expiraban sus últimas energías. De momento, al percatarse que Tina, mi madre y yo, estábamos presentes, Bernardo se tranquilizó un poco y nos trató de mirar a los rostros. Mi madre le tomó su mano, mientras mi hermana y yo nos acercamos para tratar de hablarle. No hubo oportunidad para eso. Sin que su débil semblante le permitiera expresar emoción alguna, Bernardo dispuso de sus últimas palabras y falleció a eso de las 5 de la tarde del día en que se cumplían 2 años de su afortunada caída. Sus únicas palabras antes de morir fueron: Siento haberlos amado. Nuestro sufrimiento fue grande. Estuvimos allí llorando y repitiendo su nombre hasta que las autoridades del hospital retiraron su cuerpo. ¿Qué más puedo decir? Lo amábamos profundamente. Aquel hombre que dimos por muerto ya una vez, se despedía inconclusamente y envuelto en su más grande misterio. Desde entonces, he tratado de interpretar la semántica envuelta en sus últimas palabras. Si lo escucho como el Bernardo de sus años de insolencias y vejámenes, entendería siento haberlos amado, como si él estuviese arrepentido de habernos rozado con semejante sentimiento. Si lo interpreto, como el glorioso padre que conocí por apenas 2 años, concebiría siento haberlos amado, como quien confiesa su más resplandeciente sentimiento antes de partir. A veces especulo que su intención fue otra más allá que esas 3 palabras que retumban en mi mente desde entonces. O quién sabe si la realidad, como a veces sucede, es dual y a la vez perfecta. Lo único que puedo asegurar es que la historia de Bernardo amerita nunca olvidarla. Nunca olvidarla, y cuando digo nunca es nunca, ni siquiera un instante. Por eso estoy aquí. Por eso mis recuerdos se visten en mis palabras. Por eso mis palabras se visten en homenaje.